Esto dice la palabra del Señor. En aquel tiempo Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo casa en su casa y en todos sus dominios, en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Puede tomar su lugar un momento para considerar brevemente este pasaje. Hay tres cosas que quiero animarlos a meditar a través de este episodio de la historia de la redención. Tres cosas muy sencillas. Y para meditarlas simplemente recordemos un poco del contexto y lo que está ocurriendo aquí. Ezequías, rey de Israel, había caído enfermo, una enfermedad de muerte sin lugar a dudas, lo cual afligió sobremanera su corazón. Derramando lágrimas y orando al Señor, extendió misericordia y anunció que 15 años más tendría para vivir. Eso produjo en Ezequías alabanza y adoración al nombre de su Dios, y no solo eso, sino que Dios le dio una prueba de la fidelidad de esta palabra, haciendo retroceder la luz solar cierta cantidad de grados. En ese contexto se nos dice que el rey de Babilonia envía mensajeros a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Ezequías recibe a aquellos mensajeros, les da un recorrido por toda Judá, les muestra sus riquezas, su poder, su gloria, pero lo hace de forma jactanciosa y de forma pecaminosa. Porque si entendemos el contexto, lo más probable es que el rey de Babilonia estaba buscando aliarse con Judá para combatir contra el rey de Asiria. Y a Ezequías le pareció bien y apropiado contar con un aliado tan poderoso como era Babilonia, ya que aunque en esos momentos todavía no era el imperio que llegaría a ser con Nabucodonosor, cada vez cobraba más fuerza, y si alguien podía hacer frente a los asirios, esos eran los babilonios. De ahí la razón de que es reprendido, de que es exhortado por el profeta Isaías, y es anunciada la consecuencia de ese pecado de parte de Ezequías, señalando que en un futuro Babilonia mismo vendría y llevaría cautivo al pueblo de Judá, y aún sus hijos llegarían a formar parte de la casa real, pero como servidores eunucos. De ahí una conjetura, hermanos. Se dice que Daniel y sus amigos realmente fueron sujetos a esa práctica. Fueron considerados como sabios, pero ellos fueron eunucos en la corte de Babilonia. Este es el contexto y esto es lo que está pasando. Ahora, hay tres cosas que podemos considerar de esta breve historia. La primera de ellas, hermanos, si descontextualizáramos un poco todo esto,
hay algo que este pasaje nos enseña respecto de la naturaleza del ser humano. Este pasaje nos muestra la manera en la que a menudo los hombres buscan relacionarse con Dios. Este pasaje nos muestra lo que yo he llamado la fe incrédula. Esa práctica que muchos hombres hoy por hoy tienen de considerar o confundir a Dios como con una especie de talismán. Esa práctica que muchas personas sin temor de Dios llevan a cabo buscando a Dios en el momento de la aflicción, recurriendo a Dios para pedir de su socorro cuando viene algún tipo de calamidad, pero luego olvidándose por completo, una vez que esa calamidad ha pasado, del Dios que en su propia misericordia ha tenido a bien librarles de esa dificultad. Oh, cuántas personas caen en el lecho de la enfermedad y estando ahí comienzan a ser conscientes de la realidad de la muerte, de lo cercano que está el hecho de que ahora estamos y mañana no estamos más. Y es entonces que claman a Dios, que suplican a Dios, que imploran a Dios, derramando lágrimas y lágrimas en abundancia. Pero pasa la enfermedad, se restaura la salud y entonces el hombre vuelve a vivir, alejándose por completo de Dios. Esa es una característica de la naturaleza humana, amigo. ¿Es así como tú te has relacionado con Dios hasta el día de hoy? Quizá hoy tú estás aquí por causa de una aflicción que estás enfrentando. La pregunta es, ¿seguirás estando una vez que esa aflicción cese? ¿Seguirás buscando a Dios una vez que esa calamidad concluya? ¿Es esta la primera vez que acudes buscando a Dios a raíz de una dificultad o quizá ya son varias las ocasiones en las que has venido buscando el favor de Dios? Pero una vez que ves respuesta, simplemente te olvidas por completo del Señor. Y esta es una lección que podemos adquirir aquí, porque en un sentido fue como respondió Ezequías. De pronto parecía estar actuando como un incrédulo. Vino el momento de la crisis, de la dificultad, derramó lágrimas, clamó al Señor, le respondió, oró con gozo, con júbilo, una preciosa oración que tenemos en el capítulo 38. Aquí pareciera que se ha olvidado del favor de su Dios y ahora está buscando vivir conforme a las prácticas de este mundo. Esa es una lección importante que podemos obtener de este pasaje. Pero hay otra aplicación que podemos extraer contextualizando lo que está ocurriendo aquí. Y es lo que yo he llamado la lucha de la fe. Ezequías, amados hermanos, es descrito de una manera interesante en el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 18. Ezequías, en el capítulo 18 del segundo libro de los Reyes, versículo número 5, se describe de esta preciosa manera. Dice aquí el pasaje, hablando de Ezequías: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Qué descripción acerca de este hombre, hermanos? ¿Cómo se describe a Ezequías en este pasaje de las Sagradas Escrituras? Un hombre que puso su esperanza en el Dios de Israel, en Jehová, el Señor del pacto. Y más aún se enfatiza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Si esto es todo lo que supiéramos acerca de Ezequías, nos quedaríamos con una impresión realmente única o particular acerca del carácter de este hombre. Un ejemplo a imitar, un ejemplo a seguir para todo verdadero hijo de Dios. Un hombre que puso su esperanza en el Señor. Pero no es todo lo que se dice de Ezequías. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Versículos 24 al 26, se nos explica lo que ocurrió en Isaías capítulo 39. En aquel tiempo, dice el texto, Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, a quien le respondió y le dio una señal. Pero versículo 25, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén.
Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Qué aprendemos también de este pasaje entonces, hermanos? Aquí vemos la lucha de la fe. Es cierto, 2 Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado, todas las cosas han sido hechas nuevas. Pero lo cierto es que de este lado de la eternidad, la fe del creyente es imperfecta, hermanos. Fluctúa, varía. En Ezequías veo mi corazón. En Ezequías usted debería ver su propio corazón, amado hermano. En Ezequías vemos creyentes que ponen su esperanza en el Señor, pero que a menudo dudan, que fallan, que a menudo son contaminados por causa del orgullo que sigue habitando nuestros propios corazones. Son dañados o arrastrados por el propio egoísmo que sigue persiguiéndonos como una sombra en nuestro día a día. Son infectados por el temor al hombre antes que el temor a Dios. Ezequías refleja la realidad del carácter del cristiano de este lado de la eternidad, hermanos. Esto es lo que vemos en Ezequías. Vemos su caída por causa del orgullo, su caída por causa del egoísmo, pensando solo en sí mismo. Escuche la respuesta que da a la profecía de parte de Isaías: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. A mis hijos les va a ir muy mal, pero eso no me interesa. Yo voy a estar bien. Voy a tener un ministerio exitoso. Ahí vemos el egoísmo del creyente. Vemos el orgullo del creyente, vemos el temor del hombre o al hombre que a menudo invade el corazón de los creyentes. Ezequías pactó con los babilonios porque tenía temor de los asirios. Para él le pareció apropiado, políticamente hablando, relacionarse con otra potencia mundial a fin de salvaguardarse a él y a sus súbditos, olvidándose que el Dios que hace retroceder el sol le había asegurado que estaría con ellos. Amado hermano, el pecado no solo ciega al incrédulo, pero nos ciega a nosotros a menudo. El pecado sigue actuando en la vida de los cristianos. A menudo nos estorba para que podamos ver las cosas con claridad, para que podamos vernos a nosotros mismos, para que podamos discernir el orgullo, el egoísmo, el temor al hombre que a menudo está brotando de nuestro corazón y que es la motivación por la que constantemente tenemos tantas aflicciones y dificultades. Veamos en Ezequías una exhortación para nuestro propio caminar como cristianos, hermanos. Estamos necesitados día tras día de buscar vivir la vida en el Espíritu de Dios. Esa es la única forma en la que podremos mortificar el orgullo. Esa es la única forma en la que podremos mortificar el egoísmo. Esa es la única forma en la que podremos mortificar el temor al hombre, viviendo la vida en el Espíritu. Y amados hermanos, hoy quiero recordarnos a nosotros mismos que el Espíritu Santo es algo que Cristo nos ha garantizado, que nos ha sido dado. Pero necesitamos pedir continuamente, diariamente, del poder del Espíritu obrando en nuestras propias almas y corazones. Pedid y se os dará, dijo el Señor. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en el contexto dijo: vuestro Padre es bueno, Él les dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Cristiano, ¿cómo estás viviendo tu vida de este lado de la eternidad? ¿Estás buscando constantemente de esa llenura del Espíritu? ¿O acaso estás apagando y contristando al Espíritu del Señor? En el día a día a menudo somos culpables de apagar el Espíritu Santo morando en nosotros, de contristar, de entristecer a la persona del Espíritu Santo por pequeñas cosas, no necesariamente por grandes pecados, por esas pequeñas cosas que sabemos que tenemos que hacer y dejamos de hacer. De manera que si queremos vivir pendientes, alertas para luchar, mortificar esta clase de pecado que puede llevarnos a consecuencias que después no tienen remedio de este lado de la eternidad, como ocurre con Ezequías, hemos de vivir vigilantes, velando, implorando la gracia de Dios para que por su Espíritu Santo actuando y operando en nosotros podamos estar conscientes
a la realidad del pecado que mora en nosotros y a las preciosas promesas que Dios en Cristo nos ha dado, hermanos. Que hoy Ezequías exhorte el corazón de cada uno de nosotros que estamos en Cristo, hermanos, y nos recuerde la realidad de la lucha que estamos enfrentando día tras día, y que aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Pero una tercera cosa para concluir y poder continuar adorando al Señor. Estos dos aspectos nos llevan a entender un elemento mucho más importante y glorioso: la base de nuestra confianza. Está claro, amados hermanos, que no podemos ni debemos confiar en los hombres en un sentido, como para descansar en Él nuestra esperanza y salvación. Es a lo que me refiero. Está claro que no podemos descansar y confiar en nosotros mismos, porque somos como Ezequías, somos débiles, fluctuantes, nuestra fe lucha. A veces nos sentimos poderosos, fuertes. Ese mismo fuerza, ese mismo poder nos lleva a descuidar los medios de gracia y nos volvemos completamente débiles. Esa es la realidad de la vida cristiana. Ezequías en realidad estaba apuntando a un rey, al perfecto rey, en cuya confianza o en cuya obra y vida debe de estar nuestra propia confianza, Y hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, el profeta anunciaba de antemano la venida del Mesías cuando dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es interesante ver cómo es que muchos comentaristas y aún judíos decían que este personaje tuvo su cumplimiento en Ezequías. Ellos señalaban que este rey del que habló Isaías en el capítulo número 9 no era otro sino Ezequías. No hablaba de Jesús, hablaba de Ezequías. Pero amados hermanos, si fuera Ezequías, estaba hablando este texto, entonces no tenemos esperanza y estamos todos perdidos. Porque Ezequías pecó, porque Ezequías fracasó, Ezequías falló. Ezequías era débil, como usted y yo somos débiles, como usted y yo fracasamos constantemente. Pero en el Salmo 2, versículo 6, Dios dijo: yo pondré a mi rey sobre el santo monte. El rey que no falla, el rey que no fracasaría, el rey que triunfaría, ese es Cristo. Y Él es la base para nuestra confianza, hermanos. En medio de la lucha de la fe que enfrentamos como cristianos, tenemos que correr a Cristo una y otra vez. Tenemos que aferrarnos a Cristo. Tenemos que tomarnos a Cristo. Porque Él es aquel que es inconmovible. Él es el escondedero fiel. Él es aquel que triunfó sobre todos y cada uno de sus enemigos. Él es aquel que venció no solo al mundo y a Satanás, pero aún el pecado. Él es aquel en quien podemos y debemos depositar verdadera y genuinamente nuestras esperanzas, no en Ezequías, no en los hombres, no en nosotros mismos, pero en Cristo y en este resucitado, hermanos. Por eso nos congregamos para adorarlo y para alabarlo. Y amigo, es a Él a quien te animo a que consideres como tu verdadera esperanza. Si has venido tú y has hecho lo que mencionaba al principio, una y otra vez, buscando al Señor, buscando el favor de Dios, y luego te olvidas de hoy te animo a buscar encontrar en Cristo tu verdadera y genuina esperanza.